Estamos con Miriam Ramírez, periodista de El Universal, autora de esta investigación de Río Bravo, ganó premio Gabo en la categoría de cobertura. Muchas gracias, Miriam, por este tiempo. Bueno, para empezar, me gustaría que nos pudieras compartir primero cómo es que surgió la idea de desarrollar esta investigación, si hubo algún dato o hecho que haya surgido que fue como el detonante, cómo fue que se presentó esta situación. Sí, mira, esta investigación inicia con una invitación del equipo de Lighthouse Reports a través de la periodista Melissa del Bosque, que es quien coordina este trabajo colaborativo en el que participamos 3 equipos. Ella nos invita en una primera etapa al equipo de México, del Universal, y invita al equipo del Washington Post. El interés de Melissa era saber qué estaba pasando, lo que ella nos plantea en un inicio, era pues saber qué estaba pasando en el Río Bravo, porque había una percepción a través de la nota diaria de que estaban aumentando los ahogamientos de personas migrantes. En una primera etapa, cuando se nos hace la invitación, queríamos abordar los ahogamientos de niños y niñas y también de mujeres, porque sabíamos que pues, las dinámicas de la migración habían cambiado a partir de la pandemia, empiezan a migrar familias completas, familias pues con bebés, con niños muy pequeñitos, y finalmente son estas poblaciones pues las más vulnerables, las más indefensas en este pues recorrido tan desgastante física y emocionalmente que hacen las personas migrantes. Y queríamos concentrarnos en esta población, ¿no? En niñas y niños que estaban muriendo ahogados en el río Bravo. Así es que inicia esta invitación aproximadamente en febrero del 2024. Y empezamos en un inicio, teníamos algunos registros que había logrado documentar una organización, un grupo de activistas y académicos en Texas. Ellos ya habían iniciado a intentar registrar o documentar los registros de ahogamientos de aquel lado de la frontera. Entonces, partimos con esta información que nos comparte este grupo de académicos y de activistas y empezamos a hacer solicitudes también de este lado de México. Digamos que la primera etapa fue reunir todos los registros de muertes que se habían presentado en el río Bravo. Y bueno, el río Bravo en México recorre los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y del lado de Estados Unidos es Texas, ¿no? Es todo Texas que hace frontera con nuestras entidades. Entonces, pues lo que hicimos fue hacer un mapeo de fuentes para tratar de identificar a todos los posibles actores que pudieran tener esta información, que pudieran tener estos registros de manera detallada. Creo que hicimos 165 fuentes iniciales a las que les hicimos solicitudes de información, diversos tipos de solicitudes. Y en un inicio también teníamos el interés de documentar lo que había sucedido desde 2012. Empezamos muy ambiciosos, ¿no? Empezamos muy ambiciosas, queríamos documentar los ahogamientos desde 2012 hasta 2024. Queríamos incluir, creo que dos sexenios en México y también varios periodos de gobierno en Estados Unidos. Y nos empezamos a topar con diferentes obstáculos, diferentes complejidades que nos hicieron ir reenfocando nuestra investigación. Pues finalmente la investigación se enfoca en el periodo de 2017
a 2023, que fue la información que logramos obtener. Y también tuvimos que dejar nuestra primera hipótesis de los ahogamientos de niños y niñas porque empezamos a obtener cifras sin datos de edad, sin datos de lugares específicos en donde habían ocurrido las muertes, sin datos de nacionalidades, de nombres. Nos empezamos a enfrentar con una serie de obstáculos y de deficiencias en los registros que nos hicieron cambiar esta primera hipótesis, ampliar nuestro objeto de estudio. Entonces decidimos hablar de todos los migrantes sin distinción, de todas las personas, y reducir nuestro periodo de análisis. Y es por eso que nos quedamos nada más con 2017 a 2024, porque muchas de las autoridades a las que les pedimos información nos empiezan a contestar con registros a partir de 2015, otros a partir de 2016, la mayoría a partir de 2017, que finalmente es con lo que nos quedamos con ese año, y muy pocas autoridades nos entregan información de años atrás. También no nos responden las 156 fuentes a las que recurrimos. Al final solamente obtenemos, el dato son 165 autoridades, ¿no? 165 autoridades, pero solo obtuvimos datos útiles de 52, tanto en México como en Estados Unidos. Y en México el caso es todavía un poco más complejo porque las autoridades a nivel federal, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, nos entregaron datos estadísticos anuales muy poco desagregados. Era muy complejo realizar un análisis de la información que nos estaba proporcionando las autoridades federales. Y intentamos acceder a la información de diversas formas. Hicimos diferentes tipos de solicitudes y también búsquedas en información que es pública, y no logramos que nos desagregaran los datos. Entonces, este trabajo finalmente lo que utilizamos fue la información que nos entregaron los municipios y las fiscalías de los estados, que fueron quienes fueron un poco más de precisos con sus datos. Aún así, había una disparidad enorme con la información que teníamos en Estados Unidos. En Estados Unidos teníamos información, digamos, mucho más rica para el análisis de datos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, teníamos expedientes que nos contaban desde que se hacía el reporte de la muerte hasta que identificaban el cuerpo. Y había coordenadas geográficas, había edad, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, el lugar en donde ocurrió el ahogamiento. Entonces, bueno, ahí vino uno de los retos más grandes de este trabajo, que fue homologar los registros, ¿no? Tanto los registros de México como los registros de Estados Unidos. Ese fue un reto enorme en el que pues el equipo de Lighthouse Reports hizo un trabajo muy importante en el análisis de datos y en la elaboración de una metodología muy rigurosa, muy estricta, para limpiar esta información, para procesarla, para no tener casos duplicados, por ejemplo. Se hizo una metodología para evitar que los registros que nos entregaban los municipios y las fiscalías, o en el caso de Estados Unidos, que fueron las oficinas de bomberos, las oficinas forenses, las alcaldías, que no se... y CBP One, que es la autoridad también encargada de llevar estos registros. CBP, no, CBP One es la aplicación. Que no se duplicaran, ¿no? Entonces se hicieron un trabajo muy riguroso de análisis de datos. Y bueno, de esa forma construimos nuestra base de registros de ahogamientos
que nos da una cifra final de 1,107 personas ahogadas en el río Bravo en el periodo de 2017 a 2023, que es una cifra que supera por mucho los registros de las autoridades, los registros oficiales, tanto de CBP en Estados Unidos como los registros que nos estaban dando las autoridades en México. Y bueno, es uno de los hallazgos principales de la investigación. Y bueno, posteriormente, uno de los retos muy importantes de este trabajo y para lo que necesitábamos coordenadas geográficas o saber los lugares exactos de las muertes, era que queríamos pues saber qué pasaba exactamente en esos lugares donde las personas migrantes estaban muriendo ahogadas. Y bueno, del lado de Estados Unidos, del lado de Texas, hay una política de contención migratoria implementada por el gobierno tejano llamada Operación Lone Star, que consiste en el despliegue de un muro improvisado con alambrado de púas, con una serie de infraestructura que ha instalado ahí el gobierno de Texas y el despliegue de toda su guardia militar en toda esta zona. Y del lado de México está el despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en la frontera. Entonces, lo que hacemos es analizar los periodos en los que empiezan a aumentar estas muertes, ver el periodo en el que inicia Operación Lone Star, el periodo en el que inicia el despliegue de la Guardia Nacional, y ahí es donde encontramos pues estas coincidencias, estos patrones, digamos una relación entre las políticas migratorias militarizadas y el aumento de las muertes. Una vez que tenemos pues estos hallazgos, nos apunta directamente a el cruce entre Piedras Negras, Coahuila, y Eagle Pass, Texas. Ahí es donde estaban muy focalizadas la mayoría de las muertes de las personas migrantes en un periodo entre 2021 y 2022, que es justo cuando inicia Operación Lone Star. Y también es justo cuando el gobierno de México triplica la presencia de la Guardia Nacional. Entonces, bueno, ahí viene la siguiente etapa del trabajo, que fue ya el trabajo en campo. Viajamos a Piedras Negras y el equipo de Washington Post viajó a Eagle Pass. Y ahí fue pues el trabajo de campo de platicar con las personas migrantes que estaban en la zona, con activistas, con académicos, con investigadores, con todas las personas que nos pudieran pues explicar qué estaba sucediendo, ¿no? en esas comunidades. Y bueno, ahí nos damos cuenta que en ese momento en Coahuila había una política, o hay, no tengo ninguna duda que se debe de mantener en este momento, una política de persecución hacia las personas migrantes, una política de cero tolerancia, de acoso y de evitar a toda costa que las personas migrantes pudieran llegar a la frontera con Estados Unidos. Y esta política de persecución comenzaba pues casi desde que te acercas como a dos municipios antes de llegar a la frontera con Texas. Hay una serie de retenes del Ejército, de la Guardia Nacional, de Migración y de la Policía Estatal de Coahuila. Y bueno, una serie de testimonios de todas las personas con las que hablábamos en Piedras Negras, pues nos hablaban de abusos, de extorsiones, de retenciones ilegales en estos puntos de control migratorio. En ese momento en el que nosotros fuimos a Piedras Negras, había una política, un programa del gobierno de Estados Unidos llamado CBP One,
que era una aplicación para solicitar una cita de asilo. Las personas migrantes podían aplicar a esta cita estando en territorio mexicano, pero tenían que estar a la mitad de México, ¿no? O sea, a la mitad de México o en la frontera. Ellos se registraban en la aplicación, hacían su solicitud de asilo, era para ciertas nacionalidades, y pues si tenían suerte, obtenían una cita, se presentaban en un puerto fronterizo y había muchas posibilidades de que pudieran entrar de manera legal a Estados Unidos. Ya después venía todo un proceso para permanecer, pero en ese momento era lo que la mayoría de las personas migrantes estaban buscando mientras estaban en México. Sin embargo, documentamos que en Coahuila y seguramente en muchas partes del país no se les estaba respetando que tuvieran una cita de CBP-1. O sea, si ellos demostraban que tenían esa cita, aún así no les permitían subirse al transporte público, tomar autobuses, tomar taxis, se les impedía llegar a su cita a la frontera. Y muchas personas que entrevistamos en Piedras Negras habían perdido su cita por obstrucciones, por obstáculos que les pusieron las autoridades en México. Y bueno, todo este contexto nos hablaba pues de mucha desesperación, un desgaste que te decía físico y emocional, que los orillaba a tomar rutas más peligrosas, o los orillaba a cruzar el río. Algo que hay que decir, la mayoría de las personas migrantes no quieren cruzar el río nadando, saben que es un riesgo, saben que es un riesgo de muerte. En ese momento la mayoría estaba esperando su cita, querían entrar de forma legal a Estados Unidos, pero era muy complejo. Y lo que nosotros pudimos atestiguar era que las autoridades en México también lo estaban haciendo muy complejo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es un poco lo que encontramos en esa zona de la frontera. Y también a partir de ahí decidimos ir a Chiapas, a la frontera sur. Okay. Nosotros en el equipo de México, en el equipo del Universal, hacemos esta propuesta al equipo de que nosotros considerábamos que era importante incluir lo que sucedía en la zona sur, en la frontera sur, porque la mayoría de los migrantes con los que platicamos en la frontera norte nos hablaban de lo que les sucedió apenas entraron a México. Nos hablaban de secuestros, extorsiones, desapariciones, homicidios, que habían sucedido en Tapachula, en Chiapas, apenas llegaron a México. Entonces decidimos incluir esto. Este trabajo trae una segunda parte que es una crónica a través de una caravana que va recorriendo Chiapas, y cada una de las pues situaciones que viven las personas, y en un contexto también muy militarizado. En Chiapas encontramos el mismo aumento de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, el mismo aumento de puestos de control migratorio en donde hay presencia militar, y cómo esta barrera militar ahoga el flujo, no lo detiene, pero lo ahoga, lo hace más complejo, lo hace más complicado y lo hace más peligroso. Uh-huh. Que justo es lo que finalmente esta investigación logra demostrar, ¿no? Cómo las políticas migratorias, tanto en México como en Estados Unidos, lejos de detener el flujo migratorio, pues lo hacen más riesgoso. Una pregunta, Miriam, esto de lo que mencionas sobre que durante el desarrollo de la investigación pues revisaron el tema que las políticas migratorias refuerzan este riesgo a los migrantes, ¿formaba parte de su hipótesis inicial o fue un hallazgo durante el desarrollo de la investigación?
Nuestra hipótesis inicial estaba Operación Lone Star, Texas. Nosotros en México como que no lo teníamos un poco, o sea, sí lo tenemos en el mapa, pero no lo estábamos tan conscientes de cómo esta política migratoria se cambió por completo en el primer año de López Obrador a cómo termina su periodo. Es una política que inicia con muy buenas intenciones, una política humanista, y da un viraje totalmente a una política completamente militarizada, en gran parte por las presiones del gobierno de Donald Trump en su primer periodo. Recordemos que en su primer periodo Donald Trump también amenaza con los aranceles y también exige que se detenga la migración como lo está haciendo ahora, y en su momento México lo hace, ¿no? Pero creo que no había sido tan documentada como lo hicimos en esta ocasión, o al menos en la primera hipótesis no lo habíamos visto. Lo empezamos a ver conforme va avanzando la investigación y conforme también, bueno, cuando digo que no estaba tan documentada, hablo del periodismo, porque los activistas sí lo tienen muy claro, ¿no? Los activistas te lo dicen, los activistas lo vieron, o sea, ellos sí, pues están en el campo, vieron cómo esto fue evolucionando, cómo fue cambiando. Entonces nosotros también hacemos un trabajo muy importante de hablar con activistas y académicos. Hablamos con muchas organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes. Incluso les compartimos nuestra metodología y nuestros hallazgos, como para confirmar que lo estábamos haciendo bien, que no estábamos equivocados en la interpretación de lo que estábamos haciendo. Porque también uno de pronto se casa con su hipótesis y cree que eso es lo correcto. Entonces nosotros queríamos también que las personas que tienen toda la experiencia en el tema, pues nos dijeran si sí estaba bien lo que estábamos haciendo. Entonces la verdad es que este trabajo quizá no se cita a cada una de las organizaciones con las que hablamos, pero detrás de hay una serie de entrevistas con una decena o más de organizaciones, activistas y académicos en el tema migratorio, que nos explicaron cómo cambió la política migratoria en México. Ya. Oye, ¿cuánto tiempo les llevó esta investigación completamente? Y por otro lado, también saber, tan solo cuando ustedes homologaron los registros de México con Estados Unidos, que me parece escucharte que fue un trabajo pues significativo, también saber tan solo ese trabajo cuánto tiempo les llevó. Sí, la investigación duró alrededor de 10 meses, fue bastante larga. Pues le digo, justo por todas las complejidades que tuvo a lo largo del proceso. Iniciamos en febrero y publicamos en diciembre. Creo que son 11 meses, ¿no? Pero bueno, ya el último mes de publicación, pues ya era nada más como afinar detalles y montaje y todo eso, ¿no? Sí. Esta parte, el análisis de datos que vas a platicar también con las compañeras que estuvieron más involucradas en eso, y ellas te lo pueden ampliar, pero fue muy complejo porque hubo una etapa que hizo el equipo de Lighthouse Reports y hubo otra etapa que hizo el equipo de México, del Universal, el equipo de datos del Universal. Y yo creo que el tiempo que se llevó el equipo de datos del Universal podría haber sido como unos 3 o 4 meses, justo en ver cómo hacíamos, cómo ubicábamos las muertes, porque Texas tenía coordenadas y nosotros no teníamos coordenadas. Entonces, cómo mapeábamos, cómo colindan algunos municipios con las alcaldías de Texas, cómo lo mostrábamos visualmente. Eso fue todo un reto, no solo el análisis, sino cómo mostramos visualmente ante las diferencias que tenemos de información.
Entonces yo creo que sí, eso se debió haber llevado unos 3, 4 meses y una serie de prueba y error, ¿no? Hacíamos de que un mapa y no nos convencía, y luego hacemos otra propuesta y fuimos aprendiendo sobre la marcha. O sea que el tema de los visuales que se ve es lo que me estás comentando, ¿no? Que es como que los hacían, pero tal vez no les parecía que informaban de manera completa y cambiaban. ¿Hubo algún eje que siguieron como para decidir este es el mejor visual? ¿O cómo determinar cuándo es un buen visual para tus datos? El mapa que nosotros traemos en el trabajo el que hacen en México del Universal, nos muestra Texas, nos muestra México, ¿no? Y nos muestra los ahogamientos, la infraestructura Lone Star del lado de México y los puntos de control militar del lado, perdón, la infraestructura Lone Star del lado de Texas y los puntos de control militar del lado de México. Bueno, llegar a eso fue todo un reto. No sé cuántas versiones habremos hecho de ese mapa, quizá más de 5. Y bueno, el objetivo es que se entienda, que las personas que ven el mapa entiendan los hallazgos, entiendan lo que les estamos tratando de decir, entiendan esta relación entre las políticas migratorias y el aumento de las muertes. Entonces, aunque nosotros ya lo teníamos muy claro, lo habíamos visto, lo veíamos en los datos, lo veíamos en el trabajo de campo, pues el reto es de que la persona que entra a ver la investigación, con solo el hecho de posicionarse en ese mapa, le quede clarísimo lo que estamos diciendo. Entonces, pues siempre el objetivo es que el resto que quien te va a leer, ¿no? Lo entienda. Entonces, aquí de pronto hacíamos reuniones entre todo el equipo, incluso entre quienes no están participando en la investigación, y si a ellos les quedaba claro, pues entonces pues ya podíamos cantar victoria, ¿no? Claro. Oye, Miriam, el periodismo colaborativo yo entiendo fue clave para desarrollar este trabajo que involucró pues dos países, más nacionalidades en el sur de América, centro y sur. Saber cómo se dio este trabajo, esta gestión con los medios. Yo también comprendo que tal vez hubo algunas diferencias porque lograr coincidencias entre diferentes equipos de trabajo debe ser complicado. Si me pudieras compartir un poco cómo fue este trabajo de la gestión para lograr pues llegar a acuerdos siendo 3 medios diferentes. Sí, fue muy interesante, aprendimos mucho, la verdad. Trabajamos en equipo, los 3 equipos trabajamos juntos durante todo el proceso de investigación. Teníamos videollamadas. Al principio teníamos videollamadas una vez al mes, cada 15 días. Conforme fue avanzando, también fueron aumentando el número de reuniones que teníamos. Al principio era Lighthouse y nosotros y hablábamos en español. Luego cuando entra el Washington Post, entonces ya empezamos a hablar todos en inglés. Entonces ya también ahí se vuelve el reto también del idioma. Y todos participamos en la documentación de los registros de ahogamientos. Tanto la reportera Arely Hernández del Washington Post, ella hizo pues el reportaje para el Washington Post, hizo el trabajo de campo en Texas. Creo que también cruzó a Piedras Negras, también hizo trabajo de campo en Piedras Negras. Y yo en México, pues yo fui la reportera del equipo en México, pero en el Post también hubo un equipo muy importante de análisis forense visual. Ellos hicieron, me parece que entre ellos y Lighthouse, hicieron un análisis forense a través de imágenes satelitales. Ellos reconstruyeron cómo fue creciendo la infraestructura Lone Star a través de las imágenes satelitales, ¿no? Entonces, ese es un trabajo también fundamental. Creo que cada equipo aportó elementos muy importantes, los compartimos, todo lo que hacíamos se compartió. Creamos una carpeta en línea donde
donde se subía toda la información, se hablaba de todos los hallazgos, de todos los elementos. Al post, por ejemplo, ellos incluyeron en su trabajo el tema de la militarización en México, que también en un inicio ellos tampoco lo tenían como en el mapa, ellos tenían en el mapa Operación Lone Star, pero cuando nosotros traemos los elementos de la militarización, pues por supuesto que a ellos también les interesó, lo llevan en el texto que hace el Washington Post, y nosotros también tomamos elementos que ellos reportearon, ¿no? Entonces, al final, cada equipo elabora su propia pieza periodística, con su propia pues, línea editorial, pero sí partimos del mismo hallazgo, ¿no? O sea, compartimos el mismo hallazgo, la misma revelación, pero cada quien elabora su pieza. Y bueno, y la participación de Lighthouse, digamos, como equipo coordinador, pues fue fundamental porque ellos aportaron muchísimo, un trabajo muy profesional al tema del análisis de los datos. Ya. Oye, Miriam, me decías que fueron 165 fuentes iniciales. Entiendo, no sé si fueron igual número de solicitudes de información o fueron más o fueron menos. Y también preguntarte, pues, cómo no perderse en la información documental, porque muchas veces se hacen solicitudes, a veces unas sirven, otras no sirven, y generalmente luego hay periodistas que se pierden entre tanta información documental. ¿Cómo no perderse ante tanta información? Sí, fueron más solicitudes, ¿eh? No tengo el dato, debieron ser muchas, porque por ejemplo, yo acá en México lo intenté de distintas maneras con las autoridades federales, que me dieran la información, entonces hacía una solicitud y no lo lograba, entonces volví a hacer otra haciendo la pregunta de manera distinta, y luego volví a hacer otra, y fue lo mismo con los municipios, fue lo mismo con las fiscalías, tratando pues, de lograr que nos dieran la información, ¿no? También se hizo mucho trabajo directo, o sea, ya que veíamos que a través de solicitudes no lo íbamos a obtener, pues se hacían llamadas, se hablaba con los jefes de prensa, se iba directamente a las dependencias. En México no logramos mucho, la verdad. Creo que en Estados Unidos sí funcionó un poco más este reporteo directo. Se pudo conseguir información de esta forma. Y cómo no perderse, la verdad es que sí fue un reto. Fue un reto porque teníamos demasiada información, teníamos muchos testimonios. Yo creo que, al menos para mí, ahí fue donde sufrí más. Claro. Como, ¿ahora qué hago con todo esto, no? Claro. Ahora qué hago con todo esto que es enorme, que nos ha llevado tanto tiempo. Y pues fue, pues no sé, un trabajo también de edición muy importante de este lado, pues que fue la edición y el acompañamiento de Silver Mesa, que es el coordinador de la unidad de investigación, que pues fue ir de la mano, ¿no? Haciendo estructuras, haciendo pues también ya una dinámica de trabajo que tenemos como establecida, de cómo vas a contar tu historia, cuáles son los elementos más relevantes. Y yo creo que este trabajo en especial, para mí fue muy importante que la cifra que habíamos construido y que nos había tomado tanto tiempo construir no fuera lo más importante, porque lo más importante era decir que son historias de vidas, ¿no? O sea, son personas, son personas con una historia detrás, con familias destruidas, con sueños rotos, con un contexto muy adverso, y con una lucha por mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que eso fue lo más importante, que no nos ganara el hablar de un dato, sino hacerle ver a las personas que estamos hablando de vidas, ¿no? Claro. Oye, y más o menos un estimado de solicitudes, más de, ¿qué? ¿200? Sí, fácil. Ok. En ambos países, ¿no? Ok. Y también preguntarte, a ver,
Em, ¿Cuál consideras, Miriam, o sea, así como me cuentas, enfrentaron varias barreras, desde debilidades y carencia de información hasta pues tener que construir sus propias bases de datos? Pero si pudieras concentrar tal vez en un punto o máximo dos puntos, lo más difícil de realizar en esta cobertura, ¿qué mencionarías de todo el trabajo, de inicio a fin? Tal vez uno o dos puntos de lo más difícil que te representó realizar esta cobertura. Bueno, el registro de ahogamientos, que es, o sea, como que fue técnicamente muy difícil, pero yo creo que sin duda el trabajo de campo, el ver las condiciones tan adversas en las que las personas migran, el atestiguar la persecución eh, que viven en México, ¿no? Que viven en tu propio país, la discriminación que sufren, eh, y las condiciones de vulnerabilidad en las que migran, eh, fue difícil y fue doloroso. Y después contar eso. Yo creo que eso fue, al menos para mí, eso fue la parte más difícil, que me representó todo un reto. Porque yo había estado procesando cifras de muertes, sabía que eran ahogamientos, pero una vez que voy a campo y veo a los niños, a los bebés, a mujeres con bebés, a mujeres embarazadas, que, no sé, es como que me impacta muchísimo, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que el trabajo de campo sin duda fue uno de los momentos más difíciles de este trabajo. Ya, entiendo, claro. Em, Finalmente, Miriam, preguntarte si consideras que hay nuevos enfoques por trabajar en el tema del periodismo sobre migrantes, sobre personas migrantes, que consideres que aún no se han contado y que tal vez o por estos enfoques se puede aún explorar mucho más el tema. ¿Cuál consideras como tu visión sobre este trabajo en periodismo sobre personas migrantes? Sí, claro, creo que es un fenómeno que está constantemente cambiando, ¿no? Y aparte, pues, el reto enorme que tenemos con las políticas de Donald Trump nos obliga a los periodistas a no abandonar el tema, no verlo como la agenda, ¿no? De que, bueno, ahorita está el tema de las detenciones, las deportaciones masivas en Estados Unidos, pero pues, ¿qué pasa una vez que se hacen estas deportaciones? ¿Qué pasa en México? ¿Qué está pasando en la frontera sur? Eh, eh, Esa presión que ejerce políticamente Estados Unidos en México tiene repercusiones directas en las personas migrantes y en las personas defensoras. Y creo que ahí es donde el periodismo no debe de dejar de poner el foco, ¿no? O sea, tenemos la obligación de seguir documentando cómo está afectando estas políticas actuales que las estamos viviendo en este momento. Yo te decía, cuando fuimos a Piedras Negras el año pasado, había un contexto de persecución. No lo sé ahora porque no he ido, pero me imagino que debe de seguir, a lo mejor hasta peor, ¿no? Y lo mismo debe de estar pasando en la frontera sur. Entonces, creo que la migración es un tema que está cambiando constantemente y que justo es el reto desde el periodismo, es no dejarlo, ¿no? No, no dejar de poner ahí el dedo en la llaga. Claro, perfecto. Pues te agradezco muchísimo este tiempo, todo lo que me compartiste, Miriam, me parece que va a ser un muy buen artículo el que vamos a generar